Hola, ¿qué tal? ¿Realmente son útiles las pruebas psicométricas en los procesos de reclutamiento y selección? Me hacían esa pregunta recientemente y mi respuesta es afirmativo. Las herramientas psicométricas son muy útiles para conocer mejor a los candidatos que se están postulando. Las herramientas psicométricas son un elemento más de percepción, son un recurso más de todos los recursos que tenemos para conocer a los candidatos. Un ejemplo, tú tienes el CV de un candidato y tienes información acerca de él. Tienes una entrevista que le realizas a ese candidato, un sondeo que le haces a ese candidato. Tienes referencias sobre ese candidato. Incluso tienes redes sociales donde puedes encontrar información de ese candidato. Las herramientas psicométricas se incorporan como otro elemento más para conocer rasgos de personalidad que puede tener o tiene ese individuo y que le pudieran agregar valor a la posición o en un momento dado inhibir el desempeño en la posición. ¿Para qué sirven las herramientas psicométricas? Sirven para detectar alto potencial, sirven para detectar rasgos sobresalientes de personalidad que podemos aprovechar en esa persona. Sirven también para detectar lo contrario, rasgos de personalidad críticos, delicados, que tenemos que observar y prestarles atención. Un ejemplo muy concreto, ahorita que tenemos el tema de la norma 035, a través de psicometría podemos identificar si una persona es más susceptible a verse afectada por el estrés y por consecuente en un riesgo psicosocial. Esa información por psicometría la podemos conocer. Además que la psicometría nos permite acelerar el conocimiento de las personas que están en un proceso de reclutamiento y selección. ¿Cuáles son las más comunes que se están utilizando en el mercado? Yo veo en el mercado que se utiliza mucho Cleaver, también conocido como DISC. La herramienta Cleaver DISC mide patrones de comportamiento en el trabajo y creo que es una información muy útil conocer los estilos, el patrón de comportamiento, porque nos va a servir sobre todo para la parte social, cómo se va a desenvolver esa persona. Ese estilo de comportamiento, qué tan viable o compatible es con la actividad que va a desempeñar la persona. Otra herramienta muy común que se utiliza en el mercado es 16FP. 16FP mide 16 factores de personalidad y son rasgos neuróticos de personalidad. Esa herramienta, por ejemplo, nos da información precisa sobre ciertos rasgos delicados que puede tener la persona y que pueden afectar su desenvolvimiento o su desempeño dentro de la empresa. No se hizo esa herramienta para efectos laborales, aclaro, se hizo más para cuestiones clínicas, pero sigue siendo muy utilizada en el ambiente laboral. Otra herramienta que se utiliza mucho es COSTIC, una herramienta de evaluación de comportamiento en el trabajo que fue diseñada para personas que no son psicólogos. Esa herramienta, por ejemplo, mide las necesidades y los roles que tiene la gente en el centro de trabajo. La recomiendo ampliamente. Además te permite correlacionar ciertas variables de la misma herramienta y poder determinar cierto perfil o ciertas particularidades. Si la persona es muy rápida, si la persona es lenta, si la persona tiende a ser un poquito relajada en el trabajo o si es una persona que le cuesta trabajo alinearse a la autoridad, por ejemplo. Por lo tanto, COSIC es una herramienta muy buena. Está el Big Five, que es una herramienta de personalidad donde nos ayuda evaluando 5 rasgos de personalidad, a diferencia del 16FP que son 16 factores. Esta solo centra la personalidad en 5 aspectos bien importantes y creo que es una herramienta, no sé si tan usada como el 16FP, pero creo que tan útil e incluso un poco más que el 16FP para efectos laborales. Herramientas hay muchísimas, estas son algunas de las más usadas. Errores muy comunes al momento de utilizar herramientas psicométricas. Un error muy común es creer que los resultados psicométricos son verdades absolutas y nada más falso que la verdad. En una ocasión me habló una persona de una empresa y me decía, oiga licenciado, están buscando, evaluamos a las personas aquí y quieren despedir a algunas personas porque no cumplen los requisitos de la posición que marcan las pruebas psicométricas. Y pues me llamó muchísimo la atención porque las pruebas psicométricas no son verdades absolutas, es información que debes validar en el comportamiento del día a día o debes de validar en una entrevista y no tomarlo como una verdad totalmente y a ciegas. Pues hay que tener muchísimo cuidado con ese aspecto. Otro tema que es importantísimo es cuando con herramientas psicométricas te dicen que te van a dar la compatibilidad con el puesto. Hasta el día de hoy no se conoce ninguna investigación o estudio
que haya sido publicado en revistas o páginas donde se publican los hallazgos científicos, que nos digan, se hizo este estudio y a través de estas herramientas psicométricas se puede obtener la compatibilidad puesto-persona. No existe ninguna investigación o publicación en ese sentido. Si alguien tiene información sobre ese estudio, le voy a pedir que nos lo haga llegar para conocerlo, porque no existe realmente hasta la fecha. Por lo tanto, entonces la compatibilidad puesto-persona es muy difícil encontrarla por medio de psicometría. Sí vas a encontrar información que te es útil, pero algo que te dé la compatibilidad total puesto persona, e incluso como lo aseguran con porcentajes muy específicos, tengan muchísimo cuidado porque es muy probablemente que estén cometiendo errores en ese aspecto. Otro error muy común es confundir los términos de lo que están evaluando las herramientas. Las variables, tenemos que tener mucho cuidado en conocer con precisión qué es lo que mide cada variable para no confundirnos, ya que la mayoría de las herramientas psicométricas fueron hechas en otros países y al hacer la traducción al lenguaje castellano se confunde la terminología y puede hacer que estemos interpretando un resultado en función del nombre de la variable o escala que estamos revisando y no coincida con nuestra realidad lingüística en el lenguaje castellano. Espero que eso les sea de mucha utilidad. Síganos por favor en nuestras redes sociales para mayor información y videos que estaremos publicando próximamente. Gracias.